Sabes que eso mismo, ¿verdad? Él es el que sana todas nuestras, y hablando respecto a ello, ¿verdad? Lo que la pastora hablaba, Él es el mismo quien, ¿cuántos sabemos que Él es el que tiene cuidado de nosotros en todo tiempo? Amén. ¿Cuántos sabemos que Él es nuestro guía, que Él es nuestro protector y que Él es nuestra roca fuerte? Amén. Y tú y yo tenemos que entender que realmente hay un propósito para la vida de cada uno de nosotros y en todo lo que el Padre ha hecho. Todo lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene un propósito. Y los propósitos y los planes de Yahweh, o aquello que Yahweh tiene establecido, ¿cuántos sabemos que los propósitos de Él nunca podrán ser distorsionados? Dice la misma palabra que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no son planes de mal. Que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Cuántos entendemos eso? Y esta es una gran verdad que tú y yo tenemos que entender en nuestras vidas y en nuestros corazones, que Él tiene un propósito y un plan en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y que el plan y el propósito del Padre es habernos recogido. ¿Tú cuántos entendemos que Él vino con una función o con una comisión muy específica sobre su llamado y sobre la vida de Yeshua? Que el propósito y la comisión que Él tenía era de venir y recoger lo que estaba perdido. Todo aquello que estaba separado de los propósitos, de los planes de Yahweh, los propósitos que Yahweh tenía sobre la vida de su Hijo, eran propósitos definidos para venir y recoger lo que estaba perdido, para todo aquello que estaba descarriado y para todos aquellos que dice la misma Escritura que estábamos como ovejas sin pastor. ¿Sabes cómo es una oveja sin pastor? Es una oveja que anda desbalagada, que anda fuera del redil, que anda fuera de donde están, no tiene una guía, no tiene dirección. Y el propósito de Yeshua fue precisamente de venir y de traernos a todos y a cada uno de nosotros en esa guía y en ese redil para recogernos, para que pudiéramos ser parte juntamente con todo su pueblo Israel. Hablábamos acerca de Jeremías, de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, ¿qué dice? Versículo 21. Ahora dice: así dijo el Adón de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y subraya ahí y di conmigo, los recogeré. Dice, y los recogeré y los traeré a su propia tierra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Yahweh que Él haría? Que Él los recogería y Él los traería nuevamente a su propia tierra. Versículo 22 dice: y haré de ellos una sola nación. Dice, en la tierra, en los montes de Israel, habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Sino que la misma palabra en Ezequiel capítulo 37, 21 al 22 dice que Él nos tomaría, nos reuniría y nos traería nuevamente a su propia tierra, donde ya no más serían dos naciones, donde uno sería el rey por sobre todos ellos y donde no estaría en su pueblo dividido. Dice la misma palabra que esto es lo que Yeshua haría. Que ellos tuvieron, recordemos que hubo un exilio, que hubo tanto que se tuvo que pasar, y que Yeshua a esas 10 tribus que se habían ido en ese exilio del pueblo asirio, los vino a recoger. O el propósito de Yeshua vino a recoger aquello que se había perdido, que fueron aquellas 10 tribus que se perdieron, que se paganizaron entre todas las naciones, que se asimilaron entre todos los pueblos. Y que cientos y años después, Yeshua viene, cientos años después, a esas 10 tribus perdidas de Israel, y viene con un cumplimiento profético. Y ese cumplimiento profético era de venir y buscar lo que se había perdido, las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, quedaron dos tribus en Jerusalén. ¿Quiénes son las tribus que quedaron en la tribu de Jerusalén en aquel entonces? Fue la tribu de Benjamín, que después regresaron, fue la tribu de Benjamín, de Judá, que después retornaron cierta parte de los levitas, puesto que ello correspondía todo el trabajo de cerca de los sacrificios, de todo ello. Y esas tribus permanecieron, se quedaron en Jerusalén, conocida generalmente como la casa de Judá,
que después, años después, estas tribus se fueron en un exilio, no en un exilio, pero se fueron en un cautiverio por 70 años, donde después, al cabo de esos 70 años, permanecieron ahí, después regresaron, mas sin embargo la casa de Israel nunca regresó de su exilio. Siguieron paganizadas entre todas las naciones, reconocida, mejor dicho, como la casa de Israel. Salieron, no volvieron, se asimilaron conforme a las costumbres, conforme a la religión, conforme a la cultura de quienes habían sido sus captores de estas tribus. Cuando llegaron al pueblo sirio, desecharon todo lo que concernía que ver con sus principios, con sus mandamientos, con la Torá, y asumieron sus propias leyes o su propio camino. Y podemos entender que lo primero que Jeroboam dice, que no celebró alguna de las fiestas que estaban por celebrarse cuando salieron después de aquel exilio, que se separaron, que hubo ese rompimiento de las dos casas, o hubo ese rompimiento de las tribus. Dice que una de las cosas que Jeroboam hizo, dice que inventó fiestas en su propio corazón, pues él había dicho que si este pueblo, él permitía que este pueblo regresara para que adorara al rey, ciertamente se iban a quedar en aquel lugar, en la tierra de Jerusalén. Y habían salido por medio de las manos de él hasta aquel entonces. Y estas tribus jamás regresaron. Empiezan a adorar diferentes cosas, empiezan a repetir su propia religión, empiezan a establecer su propia tierra. Y Yeshua viene principalmente con una misión. ¿Qué dice Mateo capítulo 15? Mateo 15, versículo 24. Dice, contestando Yeshua les dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Fíjate los propósitos y el plan a lo cual Yeshua había venido. Dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas o a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Mateo capítulo 18, versículo 11, Mateo 18, 11. Mira lo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había extraviado, lo que se había perdido. ¿Cuántas tribus salieron de aquel exilio, o en aquel exilio que se fueron exiliados? ¿Cuántas tribus fueron? 10 tribus salieron y se fueron en un exilio. Y Yeshua viene con una misión y con un propósito muy definido, que era de venir y de buscar lo que se había perdido, lo que se había extraviado, lo que se había descarriado. ¿Cuántos de nosotros andábamos descarriados en el mundo? Sin esperanza, sin Elohim en el mundo, como ovejas que no tenían pastor, sin ninguna dirección, cada quien tomando su propio rumbo, cada quien formando su propio destino, tomando sus propias decisiones, haciendo todo conforme a nuestro propio parecer, sin saber que nuestras acciones, que nuestras decisiones no eran las mejores y que nos dirigían hacia el lugar que no era bueno. De esa manera muchos de nosotros andábamos. Y dice Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 19, versículo 9, Lucas 19, versículo 1, Lucas capítulo 19, 1, dice, al entrar Yeshua en Jericó, mientras pasaba por la ciudad, cierto varón de nombre Zaqueo, que era un hombre rico y jefe de publicanos, trataba de ver quién era Yeshua, pero no le era posible debido a la multitud, porque Zaqueo era bajo de estatura. Y corriendo delante de Yeshua trepó a un sicómoro para verlo, porque él iba a pasar por ahí. Al llegar Yeshua en aquel lugar lo vio y le dijo, Zaqueo, apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Y se apresuró y bajó y lo recibió gozoso. Pero al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿ha entrado a alojarse con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto de pie, le dijo a Yeshua, he aquí, Adón mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres, y a cualquiera que haya defraudado, algo se lo retribuiré cuadruplicado. Y Yeshua dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había, ¿qué dice la Escritura? Lo que se había extraviado. Primeramente podemos entender, un hombre bajito o de baja estatura fija sus ojos sobre ¿quién? Sobre Yeshua. Y Yeshua hace un llamado y le dice, es necesario que entre
a tu casa, que hoy permanezca, que me quede en tu casa. Y Yeshua tiene un propósito de venir y buscar lo que se había perdido. Todos los que venimos a Yeshua, ¿cuántos entendemos que venimos a ser parte de su pueblo? Y todo aquel que se acerca a Él tiene que mostrar un signo sobre su vida, una referencia, que hay un arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este hombre no le dijo, bueno, qué bueno que posaste en mi casa, y qué bueno, ya cenamos, ya comimos, y pues después, pues qué bueno haberte conocido, y ya después Yeshua se fue. No. Dice que después de que Yeshua cenó en la casa de él, le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué llegó la salvación a la casa de este hombre? Primeramente porque se arrepintió. Podemos ver que era un hombre defraudador de los impuestos, puesto que si no hubiera sido de esta manera, pues no hubiera dicho, si alguien es defraudado, pues se lo voy a devolver. Este hombre tuvo un arrepentimiento en su vida y en su corazón. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, sin importar lo que tú y yo seamos, cuando nos acercamos con un corazón sincero y arrepentido, y tal y como dice la palabra, que un corazón contrito y humillado Él no lo despreciará jamás. Cuando tú y yo nos acercamos delante de Él, ciertamente dice que aquel que se acerca a Él, Él no lo deja fuera, Él no lo echa fuera. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo nos hemos acercado a Él, es para tener un arrepentimiento, un teshuvah en nuestras vidas, un cambio de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de lo que tú y yo somos, para que después empiece a mirar una vida nueva reflejada en nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Vamos a Efesios capítulo 2. Cuando tú y yo venimos, y todo el que dice la palabra que le confiesa, dice que venimos a ser hechos hijos de Elohim. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 10, versículo 10, capítulo 2 dice, porque somos creación suya. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos creación suya. Amén. ¿Cuánta creación suya hay aquí? Amén. Dice, creados por medio de Yeshua para buenas obras. Dice, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué dice la escritura? Para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué tú y yo fuimos creados? Para buenas obras. Somos creación suya, creados para buenas obras. Y eso es lo que se debe de ver en nosotros. Y dice versículo 11, a causa de esto recuerden que antes, ya no, diga conmigo, ya no, eso era antes. Dice, antes eran gentiles. ¿Qué es un gentil? Tú y yo tenemos a veces el concepto que gentil viene y representa generalmente lo que es la iglesia o el pueblo evangélico, que muchas veces se nos preguntan, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Es que nosotros somos la iglesia de los gentiles. Para que tú y yo podamos entender, la palabra gentil proviene de la palabra goy, que significa nación o gentil, o goín, que significa naciones, pero también gentiles. Pero que una vez que tú y yo nos acercamos a Él, ¿qué significa la palabra goy? La palabra goy significa gentil, y la palabra gentil significa, traducido del hebreo, significa pagano. Cuando tú y yo estamos diciendo, cuando alguien dice, es que tú y yo somos la iglesia de los gentiles, estamos en otras palabras diciendo, es que nosotros somos la iglesia de los paganos, imagínate. Uno que no tiene ley, que no tiene nada, que no le conoce a Él, que está completamente alejado de sus pactos, de sus propósitos, de sus mandamientos, de todo. Dice, recuerde que ustedes antes eran gentiles en cuanto a la circuncisión. Y dice más adelante, en la carne, siendo llamados sin circuncisión entre los que eran llamados sin circuncisión, la cual les fue hecha con manos en la carne. Dice, por este tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel. Cuando vivíamos perdidos y estábamos perdidos en las cosas de este mundo, estábamos ajenos a todas las cosas del Padre, a todo lo espiritual, si tú quieres llamarlo de esa manera. Ajenos de Elohim, ajenos de Dios, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Y dice,
y eran extraños a las costumbres. Fíjate, me llama mucho la atención. Y eran ajenos a las costumbres de Israel. Las costumbres, yo no sé, pero muchas veces tú y yo venimos y adoptamos las costumbres de las demás naciones. Hacemos esto porque es la costumbre de la nación, hacer esto, festejar esto, festejar lo otro. Es una costumbre, es una tradición. Y dice la palabra que tú y yo éramos ajenos a las costumbres de Israel. Pero dice, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora por medio de Yeshua, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre del Mesías. Significa que una vez que tú y yo hemos sido acercados por la sangre del Mesías, significa que ya no somos ajenos a los pactos. ¿Los cuales pactos? El pacto que se estableció con Abraham, que se estableció con Moisés. ¿Cuál es el pacto que estableció con Moisés? La Torá. Antes éramos ajenos, ya no debe de ser ajeno para nosotros. Éramos extraños a las costumbres de Israel. Las fiestas, no estoy diciendo que son una costumbre ni una tradición, pero pertenecen a Israel. Fueron dadas a Israel por el Padre. Significa que no deben de ser cosa extraña. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: sus pactos y sus fiestas no deben de ser cosa extraña para nosotros, ni para todo aquel que se acerca a Él. Amén. Primeramente, porque por medio de Él hemos sido acercados. Y nosotros, los que estábamos lejos, hemos sido acercados. Y los que no tenían misericordia, ahora tienen misericordia. ¿Quiénes eran? Era el pueblo gentil. Porque esa fue la misión que Yeshua traía muy en especial sobre su vida. De venir y reunificar, o de juntar, o de reunir todo lo que estaba extraviado y todo lo que estaba perdido. Todo lo que estaba sin esperanza, sin Elohim en este mundo. ¿Cuántos lo entendemos? Romanos capítulo 11. Y sabes, la palabra nunca dice y nunca especifica su palabra que Él ha hecho a un lado y que ha abandonado a la casa de Israel. En ninguna palabra de las Escrituras establece que Él ha dado la espalda de Israel. Para que muchas veces la misma iglesia a veces sí ha enseñado o sí ha empeñado tanto en decir que ahora la iglesia es representante de un Israel espiritual, cuando bíblicamente no existe tal cosa que la iglesia viene a formar parte de un Israel espiritual, sino que físicamente la misma palabra establece que solamente bíblicamente y escrituralmente Él simplemente tiene un pueblo, y ese pueblo es Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Y que si Él nos ha injertado en Israel, en un Israel que ya no existe, que es el Israel físico, el pueblo llamado y escogido por Yahweh, el cual entregó sus promesas y sus pactos, si ese pueblo ya no escogiera y Yahweh ha desechado a ese pueblo, ¿para qué Yahweh querría injertarnos en un árbol que no tiene vida? Sería una locura. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículo 17? Y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre, dice, has sido injertado en lugar de ellas. Imagínate, ¿quién representa el olivo? El olivo en la palabra mismo es Yeshua. O Yeshua viene y representa el olivo, que es Israel, representa la nación de Israel. Y dice que cuando estábamos siendo, dice que éramos olivo silvestre. Cuando venimos a Él, dice que hemos sido injertados en ese olivo por la incredulidad de ellos. No dice que agarró otro pueblo, dice que fuimos injertados en ese olivo que representa Israel. Si ese olivo ya no tuviera vida, que es la nación de Israel, y quien mismo Yeshua es el que nutre a ese olivo, porque Yeshua dijo, sepan ustedes que no sustentan ustedes a la raíz, sino la raíz a ustedes. Porque separados de mí nada pueden hacer. Porque yo soy, dice, porque ustedes son los pámpanos y yo soy la vid.
Y alguien que está fuera de él no puede llevar fruto. Y dice Yeshua, dice que aunque éramos olivos silvestres, fuimos injertados por nuestra confianza, por nuestra emuná en él, por creerle a él. Fuimos injertados en ese olivo. Si ese olivo ya no tuviera vida, que representa a Israel, ¿para qué el Padre o para qué Yeshua hubiera querido insertarnos o injertarnos en algo que no tiene vida? Algo que no tiene vida está muerto. Mas sin embargo Israel está vivo. Y nunca su palabra dice que él ha abandonado a Israel, sino al contrario, dice que él volvería a recoger a su pueblo Israel entre todas las naciones donde fue esparcido. 70 años generalmente. Cuando nos acordamos, en el año 70, el general Tito, liderado por todo el ejército romano, así como Yeshua había profetizado, sucedió, y nada iba a prevalecer, sino que todo sería destruido. Cuando le preguntaron a Yeshua, Yeshua les dijo, porque ven este templo, dice, no quedará piedra sobre piedra de él. Y proféticamente sucedió 70 años después. El templo fue destruido por medio del general Tito, por el ejército romano, y nada de ese templo quedó en pie. Todo fue destruido, todo el ejército romano destruyendo el templo, siendo llevados prisioneros o por presos por el pueblo romano. Y en Roma pasaron 2-3 siglos después, hasta los tiempos de Yeshua, cuando Constantino se da cuenta de ello, y que está siendo amenazado el reino de este hombre de Constantino, casi 3 siglos después, en el año 320 y tanto, que por medio de este hombre, Constantino, después de que habían sido llevados hasta Roma, y hasta el tiempo de Constantino, 2-3 siglos después, Constantino dice, y uno de los edictos generalmente que levantó, y que estaban siendo multiplicados el pueblo de Israel. Fíjate, el pueblo de Israel estaba siendo multiplicado, lo mismo que sucedió en el pueblo de Egipto. Al ser multiplicado el pueblo de Egipto, ¿qué es lo que dijo este pueblo, el faraón? Vamos a tratarlos mal, porque este pueblo, si se multiplica, va a ser más grande que nosotros. Y de cierta manera fue lo mismo que sucedió en el Imperio Romano, cuando habían sido llevados presos hasta la tierra de Roma. En aquel lugar, casi 200 años, 300 años después, por medio de este hombre de Constantino, al mirar que el pueblo se estaba multiplicando, miró que su sistema sociopolítico podía ser destruido o afectado, o la identidad del pueblo romano, y dijo, vamos a establecer algo, vamos a hacer una asimilación de relaciones, que era el de adorar al sol. Rendían culto al dios sol, adorar a los dioses, y diferentes cosas que el pueblo romano tenía. Y como los mesiánicos, y te digo mesiánicos porque eran personas creyentes en el Mesías, muchos de ellos, rendían primeramente el culto que tenían para adorar, y para rendir culto era precisamente ¿qué día? El día sábado. Y una de las cosas que él estableció en el concilio de Nicea, en el año 324, después de Yeshua, determinaron que los nombres serían, de los nombres de Israel, o los nombres hebreos serían cambiados, iban a cambiarse, iban a tener o sustituirlos por nombres parecidos. Quitarían al Mesías, no sería más el Mesías, sino que sería el Cristo, y que Yeshua sería Jesús. Yahweh, en cierta manera, por las traducciones y por todo lo que tú quieras, no sería Yahweh, sino que sería Jehová. Estableciéndolo, cambiaron todo lo que existía, porque recordemos que la letra J no existía. Y al pensar que su sistema sociopolítico sería afectado, y todo lo que era el pueblo romano sería afectado por este pueblo de Israel, o pueblo mesiánico que habitaba juntamente con ellos, todos cambiaron. Ya no eran mesiánicos, se les empezó a llamar cristianos, creyentes en Cristo, en Christus. Ciertas cosas que el pueblo romano tenía, y mucho de ello ya no eran del Mesías, sino que eran del Cristo. Transliteraciones, se les dieron cambios para adaptarlos a las fonéticas, al lenguaje, a todo lo que este pueblo tenía, y terminaron con todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel, con todo lo que concernía de una cultura a este pueblo.
Y estamos hablando de una existencia que realmente sucedió. ¿Por qué venimos y nos congregamos en días domingo sin pensar por qué lo hacíamos? Porque en cierta manera fuimos alejados de todo lo que concernía a los pactos, a los mandamientos, a todo lo que concernía el pueblo de Israel, siendo en cierta manera extraños, siendo cosa extraña para nosotros. Cuando Yeshua mismo vino a buscar lo que se había perdido, que la misma palabra dice que Él los esparció por todas las naciones, y en todas las naciones donde fueron se asimilaron, perdieron su identidad, perdieron que correspondían, que eran parte de esas 10 tribus perdidas. Lo que fue conocido aquí como los Cherokees en los Estados Unidos, los cromosomas encontrados en la sangre de estas tribus, de los pueblos Cherokees. Hubo una gran relación y un alto índice de probabilidad de que de estas personas, los Cherokees, que eran habitantes de los Estados Unidos, sus cromosomas eran tan idénticos, mostrando un alto grado de probabilidad que pudieran permanecer a estas 10 tribus perdidas. Sí, fíjate. Y pensamos, ¿y de dónde nos tiene que recoger? Si mucho de lo que está fundado sobre este país, sin saberlo, hay cosas que están tan adheridos. Vamos a continuar. Efesios capítulo 2, versículo 11, vamos a continuar más adelante. Vamos a continuar ahí en Romanos para terminar. Versículo que estamos, 11, ¿qué? 17, ¿verdad? Romanos 11, 17. Dice, y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo. ¿Qué es lo mejor del olivo? Es Israel. Dije, no hagas alarde de ello para con las ramas, pero aunque hagas alarde de ellos, no eres tú quien sustenta. ¿Qué dice la palabra? La raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Amén. Hay alguien que nos sustenta y es la raíz del olivo. ¿Y sabes quién es la raíz del olivo? Yeshua. Hay alguien que sustenta nuestras vidas en todo tiempo. Y dice, pero tal vez digas, las ramas que fueron cortadas, yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron. Fíjate, pero tú permaneces por la fe, por la fidelidad, por la emuná a los caminos de Yahweh. Por eso permanecemos, no por otra cosa. No porque seamos tan buenos, tan lindos, tan chulos que el Padre nos tomó y digo, pues nada más los voy a tomar y los voy a injertar. No, permanecemos por la confianza y por la emuná puesta en nuestro Mesías. Amén. Vamos a continuar, vamos a más adelante. Efesios 2:11, vamos. Efesios 2, versículo 11, dice, a causa de esto, recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados sin circuncisión. Versículo, vamos a brincar hasta el 12, dice, por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin origen en el mundo. Pero ahora por medio de Yeshua, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre. ¿Por quién fuimos acercados a los pactos de las promesas? Por medio de la sangre del Mesías. Dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que se interponía entre judíos y entre ¿quién? ¿Quién quitó la pared intermedia que se interponía? Yeshua. Haciendo de ambos pueblos, ¿qué dice la palabra? Un solo pueblo. Vamos a Ezequiel 37. ¿Quién puede ver ahí en Efesios capítulo 2 que eran 2 pueblos y de 2 pueblos vino a ser uno solo? ¿Quién vio lo referente a Ezequiel capítulo 37? Que ya no serían 2 pueblos, sino que serían un solo pueblo y uno sería rey sobre todos ellos. Cuando nos recordamos de Ezequiel, donde tuvo cumplimiento por medio del sacrificio de Yeshua, que dice que Yahweh iba a reunir a 2 pueblos y los iba a hacer uno solo. Iba a recogerlos y a traerlos a su propia tierra. Eso es lo que leíamos en Ezequiel capítulo 37. ¿Cuál es la tierra? Principalmente es la tierra de Yahweh. ¿Cuál es el destino de todos y cada uno de nosotros?
de los que estamos reunidos aquí. ¿Sabes que nuestro destino, de los que estamos aquí en Yeshua, es Israel? Amén. Israel es nuestro destino. De todos los que estamos reunidos y todo aquel que ha venido por medio de la sangre del Mesías, por medio de Yeshua, Israel. ¿Dónde vamos a morar? ¿Dónde van a bajar los nuevos cielos y la nueva tierra? Que es la tierra de Israel, donde Él se sentaría en el trono de Yahweh durante 1000 años. Durante esos 1000 años antes de estar el trono Yeshua en el reino mesiánico, durante ese tiempo milenial, durante ese tiempo del milenio, el Mesías reinaría por 1000 años, que después de ello sería establecida la nueva Jerusalén. Antes de llevarnos a la tierra de Israel, primero nos va a recoger. Primero tiene que haber un recogimiento antes de poder ser llevados. Y sabes que eso es lo que Yeshua vino a hacer. Vino a recoger todo lo que estaba perdido, todo lo que estaba descarriado, todo lo que estaba sin esperanza y sin elogio en Él. Amén. Somos el cumplimiento profético. Somos el cumplimiento profético de ello, de las Escrituras. Como pueblo apartado, primeramente, que tú y yo somos, debemos procurar de tomar de sus enseñanzas, de sus ordenanzas de Israel. Amén. Vamos a Daniel capítulo 7. Y es algo que tú y yo podemos entender, que después de que se levantó todo el edicto en el año 320 y tantos, 1700 años y 1700 y tantos años después, todo ha sido un dispensacionalismo, o todo ha ido proliferando de diferentes maneras respecto a Roma. ¿Y qué dice la palabra? Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice: proferirá palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo reprimirá, propondrá cambiar los tiempos y las leyes, serán entregados en su mano durante un tiempo y medio tiempo, y la mitad de un tiempo, dice la Escritura o dice la palabra, hasta el versículo 25, dice: entonces el juez se sentará y se le quitará su dominio a fin de destruirlo y de exterminarlo hasta el fin del reino. ¿Sabes que esto está profetizado? Lo que Daniel habla en Daniel capítulo 7, habla principalmente, o habla acerca de esta cuarta bestia, o de este cuarto imperio, que es el imperio de Roma, que estaría vigente, que este imperio de Roma, según lo que la Escritura dice, que este imperio romano estaría vigente hasta los tiempos de Yeshua. ¿Sabes que tú y yo estamos viviendo tiempos muy cercanos a la venida del Mesías? Porque quien tiene el control de todo es principalmente el imperio de Roma, el imperio romano, donde se dieron tantas cosas, y esto habla acerca de los cambios que en Roma hubo. Muchos cambios cambiaron las leyes, que era la Torá, y pasó de Constantino, de un hombre, adoptar el día sábado, de no adoptar el día sábado, de quitar el día sábado, el día en el que todo el pueblo tendría que congregarse debido al concilio de Nicea que fue establecido en el año 324, quitando todo lo que concernía el día sábado, donde el edicto que se había levantado era que ahora en el día que se tenía que elaborar era el día sábado, y el día domingo sería un día de completo reposo, donde no se vendería y no se haría nada de comercio, donde ese cuarto imperio. ¿Qué es lo que ha sucedido con las leyes hasta aún que han ido proliferando? Y todo ello que hemos venido arrastrando por 1700 y tantos años, que sin darnos cuenta, generalmente el día que se tiene que reposar es el día domingo, pero el día en el que están establecidas las labores, aún hay muchos que tienen que trabajar el día sábado. ¿Sí o no? ¿Y de dónde crees que proviene? De todo ello. Cosas que se fueron cambiando, los días de las fiestas del domingo. Se quitó el día sábado para establecerse el día domingo. Se quitaron las fiestas.
Empezaron a celebrarse otras fiestas que no concernían nada que ver, que eran concernientes a todo el imperio romano debido a este hombre Constantino, que tenía a su diosa Semiramis y su dios Nimrod, que nació precisamente en un 25 de diciembre, y donde se estableció que el día 25 de diciembre, el día que se celebraría el nacimiento de Jesús, sería precisamente el día 25, el día de su diosa Semiramis y el nacimiento del dios Nimrod, una celebridad pagana. Y donde todos por muchos años hemos venido celebrando el 25 de diciembre como el día del nacimiento del Mesías y del Cristo que nos liberó, cuando no hemos sido más que sido producto del engaño de todo lo que se ha establecido en épocas pasadas y que venimos arrastrando por muchas generaciones hasta este día. ¿Cuántos entendemos? Y venimos con todo ello arrastrando, pero Él vino para buscar, Yeshua vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por medio primeramente de qué? Vamos a Juan capítulo 10. ¿Qué dice la palabra en Juan? Él vino con un propósito muy definido. Él nos hizo un pueblo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él nos vino a ser un pueblo. Juan capítulo 10, versículo 16. Dice: pero también, dice, tengo también otras ovejas. Dice que no pertenecen a este redil. A ellas también debo traerlas a mí. Escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno y un pastor. ¿Dónde dice eso? ¿Cuántos nos recordamos Ezequiel 37? Que dice que uno sería rey sobre todos ellos y que de ambos pueblos haría un solo pueblo. ¿Y qué es lo que dijo Yeshua? Porque voy a traer a otros que no son de este redil, que es necesario también traerlos. Y ellos escucharán mi voz. Y todos los rebaños, ¿qué dice la palabra? Serán uno y uno el pastor de todos ellos. ¿Cómo se dividieron entonces? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se dividieron? Vamos a Primera de Reyes 11. ¿Cuántos leyeron 11 capítulos de Reyes 11 y 12? ¿Qué es lo que tú y yo podemos emprender? Son esenciales. Primera de Reyes capítulo 11 y 12. ¿Se dividieron dónde? Donde Israel fue dividido. Podemos ver los motivos por los cuales se dividieron. El pecado por sus reyes. Jeroboam vivieron en tiempos en el que se dividió este pueblo de Israel, o las 12 tribus, donde se dividieron en dos casas, siendo la casa de Judá y la casa de Israel. Eran en los tiempos de Salomón donde ambos vivían, alejándose los motivos. Pero ¿qué están tan lejos y que podemos entender que una tribu estaba tan lejos de la otra? Dice Daniel que cuáles fueron los motivos que una tribu estaba tan distante de otra. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 versículo 7. Dice: a ti pertenece, oh Yahweh, la victoria, dice, y nuestro es el oprobio. Dice: de rostro, tal como acontece hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Fíjate cuál fue lo que provocó que se diera una división y por qué se alejaron, por qué se dividieron. Dice: a ti pertenece, oh Yahweh, la victoria. Dice: y nuestro es el oprobio de rostro. Dice: tal como acontece hoy a los habitantes de Judá y a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos. En todos los países donde los has dispersado. Y vemos que esto es palabra para nosotros. Y dice: a todos los que has dispersado, dice, a todos los que están cerca y a los que están lejos, en los países a donde han sido dispersados por motivo de la iniquidad que han cometido contra ti. Nuestro es, oh Yahweh, el oprobio de nuestro rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Dice: de Yahweh proviene la misericordia y el perdón de los pecados, aún de los que nos hemos rebelado contra Él, y no hemos obedecido a la voz de Yahweh nuestro Elohim, para andar en sus leyes,
las cuales Él puso delante de nosotros, a través de sus siervos los profetas. Todo Israel ha cometido transgresión contra tu ley, se ha desviado y no han obedecido tu voz. Por tanto has traído sobre ellos las maldiciones y los juramentos que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Elohim, pues hemos pecado contra ti. ¿Cuál es el motivo de las maldiciones? Sabes que muchas de las maldiciones que a veces vienen son generacionales, si tú quieres, pero otros son por motivo de nuestra conducta, por el habernos apartado y por haber andado sin Elohim en nuestras vidas. Porque dice Daniel, dice, el oprobio sea sobre nosotros, sobre nuestro rostro y sea sobre cada uno de nosotros. Dice, porque a causa de la iniquidad has traído todo este mal a causa de tu pueblo, por cuanto se han alejado de ti. Dice la misma palabra, dice, mira y reconoce cuán amargo es haberte alejado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. Y esto es lo que estaba aconteciendo con este pueblo. Este pueblo se había alejado, se había dispersado de las cosas del Padre, había andado errante, y Yahweh los dispersó entre todas las naciones por cuanto no obedecieron su voz. Y mucho de su pueblo está de la misma manera el día de hoy. Sigue errante en sus propios caminos, sin esperanza y sin Elohim, sin ninguna esperanza sobre sus vidas, descarriados como ovejas sin pastor. ¿Y qué dice? Mira lo que dice Ezequiel capítulo 34. Acerca de esta casa de Israel, cómo habla la palabra. Versículo, vamos a Ezequiel capítulo 34. Y vemos cómo esta casa de Israel abandona la Torá. Y esta palabra habla para mucho de lo que es los pastores. Dice, ellos fueron quienes los dispersaron, los mismos pastores, a las ovejas de Israel, que se perdieran. No tuvieron pastores buenos que les dijeran, este es el camino, caminen en él. Al contrario, se asimilaron entre las costumbres de las religiones, de las culturas de las naciones, terminando siendo gentiles del pueblo pagano. Toda la identidad israelita había sido perdida y había sido abandonada. Y fíjate lo que dice versículo 1. Vino a mí pues palabra de Yahweh, diciendo, hijo de hombre, profetiza en contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, pastores, así dice el Adón de señores. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Fíjate qué dura palabra. Dice, que se apacientan a sí mismos los pastores y no apacientan a mis ovejas. Versículo siguiente, dice, comen lo mejor de ellas, se visten con su lana, degüellan las engordadas, pero no apacientan las ovejas. A la débil no la han fortalecido, ni la han curado a la enferma, ni han vendado la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Al contrario, las han subyugado violentamente. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Mis ovejas han andado errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas fueron dispersadas por toda la tierra, y no hay quien busque y quien las junte, dice su palabra. ¿Por qué? Dice, no hay quien las busque, no hay quien las junte. Mis ovejas andan todas perdidas, andan descarriadas todas y cada una de ellas, y no hay quien tenga misericordia de ellas. Dice la misma palabra, dice al contrario, sus pastores se han visto beneficiados de ello, y no hay quien vende sus heridas, ni quien las cure, ni quien tome cuidado de ellas. Son tiempos que sí son palabras proféticas, y por lo cual Yeshua tuvo que venir, porque habían hecho que sus mismos pastores se olvidaran de todo lo que concernía. Y los tiempos que vivimos, amados, no son diferentes a los tiempos, los tiempos esos no son diferentes a los tiempos pasados, porque mucho de lo que tú y yo vemos es a causa de no enseñarse
de que hay mandamientos que se tienen que guardar, que hay una instrucción que se tiene que seguir y que hay mandamientos. Que importa más a veces la prosperidad misma que la prosperidad del pueblo. El verse beneficiado de todo, cuando no importa cómo esté todo lo demás. Dice, y mis ovejas han sido dispersas. Dice, y no hay quien las busque. Y no hay quien haga nada por ellas. Y vamos a versículo Isaías 56. Dice, ¿estamos ahí? Fíjate, ¿quién dijo? Dice, no hay, fíjate lo que dice primeramente, vamos a entender algo. Ezequiel 34 dice, no hay quien busque mis ovejas. No hay quien nada o quien haga algo por ellas. ¿Qué dijo Yeshua? ¿O qué fue una de las cosas que Yeshua hizo? Vino a buscar lo que se había perdido. Quien tomó cuidado de los perdidos de la casa de Israel fue Yeshua. Y quien él mismo dijo que se tiene, buscamos o seguimos a un Yeshua que no se niega a mandamientos, no a un Jesús que abole y quita los mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice Isaías capítulo 56 versículo 8. Dice, así dice Yahweh, el Elohim que reúne a los dispersos de Israel. Reuniré a él, aún a los que no han sido reunidos. ¿Cuántos damos amén por ello? ¿Quiénes no habían sido reunidos? Esto habla de nosotros. Él nos reuniría con aquellos que aún todavía no habían sido reunidos. Y esto habla para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos entenderlo? Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer del versículo 16. Dice, Ezequiel 36, 16 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaban con su conducta y con sus obras. La cual impureza de la mujer en su menstruación, así fue la conducta ante mí. Pero yo derramé mi furor sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra. Porque ellos la contaminaron con sus ídolos, dice la palabra. Los dispersé entre las naciones y los esparcí por todas las ciudades. Y los juzgué según su conducta y según sus obras. Dice, en cuanto llegaron, dice, para morar entre las naciones profanaron mi santo nombre. Y las naciones dijeron a ellos, estos son el pueblo de Elohim, pero de su tierra han salido. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, el cual la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por eso di a los de la casa de Israel, así dice Yahweh, el Adón de señores, no es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ustedes han profanado entre todas las naciones a donde fueron. Versículo siguiente dice, porque yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron entre ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara el Adón de señores, cuando sea santificado ante los ojos de ustedes. Yo pues los tomaré de las naciones y los recogeré de sus ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré, fíjate la palabra, entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Y yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré, dice, y haré que anden según mis mandamientos. Guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Habitarán en la tierra que había dado a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Los libraré de toda la inmundicia, convocaré al trigo, lo multiplicaré y traeré hambre contra ustedes. Dice, multiplicaré el fruto de sus árboles, el producto de la tierra, para que no carguen el oprobio, el hambre de las naciones. Entonces recordarán ahí sus malos caminos y sus insensatas obras infructuosas, su sueño a causa de sus iniquidades, a causa de sus aberraciones. Pero sepan que no hago estas cosas por ustedes, declara Yahweh.
avergüéncese y reconozcan sus propios caminos, para que no padezca la casa de Israel. Fíjate lo que esta palabra está diciendo. Dice, los recogeré, los traeré de donde fueron esparcidos y los volveré a traer nuevamente hacia mí. Y dice la misma palabra en Ezequiel capítulo 34, dice, porque los pastores han hecho que mi pueblo se olvide de mí y no hay quien tome cuidado de ellos. ¿Quién dijo que había venido a buscar lo que se había perdido? Porque Yahshua había mirado a las ovejas como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué decía Ezequiel? Dice, pero yo tomaré cuidado de ellas. Y dice aquí el capítulo 37, dice, y yo las traeré y las reuniré nuevamente hacia mí. Pero el recoger va de la mano con guardar su palabra. Tú y yo no podemos decir que hemos sido recogidos si no venimos a guardar su palabra. Porque una persona que ha venido a ser recogido por Él, dice su palabra, y los recogeré y los traeré a su propia tierra. Dice, y entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh. Dice, y será por amor en mi nombre, no por amor a ustedes. Pero dice, y haré que anden, y daré un corazón nuevo, y los pondré dentro de sus vidas, de sus corazones. Dice, y haré. Me llama la atención que dice, no dice, y si quieren, lo guardarán. Dice, y haré que anden según mis mandamientos. Uno que ha sido restaurado por Él y que ha venido delante de Él, todo el que es recogido por Él abraza su Torah. Quien no ha sido recogido por el Padre no abraza sus mandamientos. Porque el mismo Padre dijo, porque aquel que me sigue me dice, guardará mis mandamientos, aquel que me ama guardará mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Lo recogido por Él guarda mandamiento. ¿Cuántos lo entendemos? Uno que verdaderamente ha sido recogido guarda su palabra. Porque ¿qué dice? Con esto quiero terminar y apúntalo. Jeremías 6, y con esto quiero terminar para cerrar esta cita. Jeremías capítulo 6. Jeremías 6, versículo 16. Dice así, dice Yahweh, párense en los caminos y vean los senderos y miren cuál es la senda buena y anden por ella. Y hallarán reposo para sus almas. Pero dijeron, no andaremos por ella. También puse sobre ellos centinelas para que les dijeran, presten atención al sonido de la trompeta. Sin embargo, ustedes dijeron, no prestaremos atención. ¿Qué es lo que el Padre está diciendo? Dice, párense en los senderos antiguos. Hay dos cosas muy diferentes. El tener el conocimiento y el intelecto de su palabra no nos sirve de nada. Porque dice su palabra, dice, párense y pregunten por los senderos antiguos. No para que vean y conozcan cuál es el buen camino. No para que sepan si es lo bueno, si es lo malo por el camino que yo deseo conducirlos, dice, sino para que anden por ella. ¿Cuántos entendemos? El intelecto y el conocimiento de su palabra no trae fruto en nosotros. Que el Padre nos ayude a decirle, Padre, ayúdanos, y que sea tu mismo Ruach que nos enseñe, que nos muestre tu palabra, para que nos enseñes a ir por tus caminos, para que nos guíes y nos conduzcas por esa buena senda, para que el reposo venga a nuestras almas. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos tener reposo en nuestras vidas y en nuestros corazones? En todo tiempo. Amén.